Hoy lo que vamos a hacer es aclarar conceptos. Sí, venga. Te vamos a dejar claro lo que es un orgasmo por un lado, el squirting por otro lado y la eyaculación femenina por otro lado. Son cosas que pueden suceder, pero que eso es al margen del placer. Placer tiene que haber siempre. Pero no tiene que haber orgasmo siempre, no tiene que haber squirting siempre, no tiene que haber eyaculación siempre. Muy bien. El objetivo tiene que ser disfrutar. El disfrutar y disfrute. pasarlo bien. Y eso es lo Ya que se está. debería vender. El disfrute. Y Y todo lo que sume, mejor. Ahí está. Y ya está. Pero hay mucha confusión, sobre todo a nivel de squirting y eyaculación, ¿no? Como que se habla de lo mismo, lo del, pues eso, el agua, ahí a chorro y todas esas cosas, pero es que son dos cosas diferentes, son dos cosas que suceden en sitios diferentes y con vías diferentes. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que los squirts que hemos visto en vídeos no son reales o habituales. Es decir, esos son provocados y además sobreestimulados para que se produzca ese resultado. Entonces, cuando uno piensa en hacer un squirt, no puede pensar en lo que ve en una película porno o en un vídeo sobre squirt. ¿Por qué? Porque es todo ciencia ficción. Como todo lo del porno, que nada es Como real. todo lo del porno, exactamente. Entonces, como, bueno, el porno te puede representar, porque también puede que haya personas que le representen, pero en la mayoría significativa no representa. Entonces, ¿de dónde viene el squirt? ¿De dónde viene, Chori? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? El squirt viene de la vejiga. Es decir, no es exactamente pero sí es de la vejiga. ¿Vale? En la excitación, en algunas mujeres, en algunas situaciones, una excitación intensa puede producir, vamos a ponernos técnicas y ahora lo explicamos más fácil, ¿vale? Puede producir una alteración de la vasopresina, que es una hormona que tenemos por ahí que controla la micción, ¿no? Y entonces lo que se genera es un acúmulo de líquido en la vejiga muy grande, muy rápido. Esto hay estudios que lo han demostrado con ecografía, ¿no? De hacer una ecografía de una mujer antes de la excitación, con vejiga completamente vacía, y en un tiempo muy corto de tiempo volver a tener una excitación, hacer otra ecografía y ver que se ha llenado excesivamente rápido. Cuando analizan eso, ese líquido, además, ven que es como una orina muy diluida. ¿Vale? Entonces el squirting viene de ahí, cuando se estimula la parte anterior de la vejiga, de la vagina, que estimulamos la vejiga, que se produce una sensación muy intensa de ganas, además las sensaciones que te meas, la sensación en el cuerpo es que tienes muchas ganas de orinar y entonces lo que puede ocurrir es que te dejes llevar por esa sensación y salga a propulsión. Ese es el chorro, ese es el squirting, que se llama squirting precisamente por eso, porque es un chorro a propulsión. Pero eso no es una eyaculación. Y aparte, además, vamos a entender que cuando hablamos de un chorro a presión, no estamos hablando de la manguera de tu casa. Claro. Que te De crees un chorro, que te va a caber ahí un buque. No, eso es un chorro pequeñito, porque pasa por un agujerito pequeñito y además no tiene una velocidad que tú seas Spiderman tampoco. ¿Sabes? No empotra a nadie contra la pared, ni nada de eso. Ni nada. O sea, ni hay que cambiar el colchón y ponerlo nuevo, ni todas esas cosas. Puede ocurrir, sí, pero que no es lo habitual. Que lo habitual es que manche, que des un charquillo, pero que tampoco te creas tú que es una exageración. Vale, más que nada por si alguien se siente decepcionado, ¿sabes? Que diga, hostia, pues vaya mierda, todo esto para esto. Bueno, sí, que esto es así. Hablamos un poco desde lo que hemos empezado, ¿no? Es decir, lo que hemos visto, lo que nos imaginamos y lo que creemos que tiene que pasar en nuestro cuerpo, ¿no? Ahí está. Y que luego además lo importante no es que saques un chorro, sino lo que el chorro te produce. Lo que el sacar el chorro te produce, que es placer. Y aparte el proceso también, que es un disfrute. Hay muchas chicas que se obsesionan tanto y como no consiguen lo que le han contado, lo primero, no disfrutan nada y al final es una frustración total. Entonces está lo que hemos hablado antes, que se fijan tanto como en el objetivo final y se olvidan de todo ese proceso. Y encima lo que consiguen, como no es lo que le han contado o lo que ha visto en alguna película, pues ya es cuando llega la frustración. Y algunas además tienen
frustración es dolor. O sea, que hay mujeres que les pasa por todo eso que al final terminan con irritación o dolor, que encima lo que sienten es dolor a la hora de llegar a intentar conseguir eso que han visto y que quieren conseguir, ¿no? Es decir, no, es que me han marcado la meta de que tengo que conseguirlo. Y en el camino me duele. Y dices tú, ¿por qué? Sí, porque Una camiseta de ansia viva. Que además, el conseguir un squirting no implica que vayas a tener más placer, ni que vayas a tener más orgasmos, ni que vayas a tener nada. Es simplemente algo que puede suceder, que en algunas mujeres es más fácil, que en otras es más complicado y que algunas ni siquiera lo experimentan y tampoco es. Y no se mueren. Lanza un poco la pregunta a todas y ahí seguramente no es un poco porque anatómicamente todas somos diferenciadas, o sea, es decir, cada una es diferente y en cómo se producen las cosas también y en cómo llegas a ese momento también es diferente. Es decir, mujeres que puede ser que lo consigan o no lo consigan y de repente cambia su cuerpo, o han sido madres o algo que ha pasado a nivel de toda esa zona ginecológica entera y pase que de repente sí que lo vayan consiguiendo. Ya no es por una liberación mental, porque se conecten más, menos, sino porque mecánicamente también hablamos de que pueda ser que lo puedas llegar a conseguir, porque cambia tu cuerpo, está vivo y cambia de postura, de posición, de todo. ¿Puede ser? Ya no solo mecánicamente, químicamente, es que eso tiene que actuar una vasopresina, que es una hormona que no vamos a segregar nunca de forma voluntaria. Es algo que escapa totalmente a nuestro control. Y va relacionada con los niveles de excitación y va relacionada con el sistema simpático. El sistema parasimpático. Entonces, tienes que estar relajada. Por eso hablamos, o sea, es que el sexo tiene que ser placentero, cómodo, porque si no, esas cosas no se pueden producir. Si tú vives con ansiedad, aunque sea con preocupación, que no vamos a hablar de ansiedad, que parece como que es muy extremo, pero bueno, es una preocupación de tener que llegar, pues evidentemente no se va a producir seguramente con la misma facilidad que si lo hicieras despreocupadamente. Otra cosa es, por ejemplo, la eyaculación, que la eyaculación se va a producir siempre porque es involuntaria. Que la veamos o no, ya es otra cosa. Porque la eyaculación no viene de la vejiga, la eyaculación viene de nuestras glándulas parauretrales que están rodeando a la uretra, que por eso se llaman parauretrales, o antes se llamaban glándulas de Skene, pero ahora ya no las llamamos así, intentamos no llamarlas así, ¿vale? Que producen líquido muy parecido al de la próstata, al que se segrega en el hombre. De hecho, cuando analizamos el líquido hay PSA, hay factores indicativos de células prostáticas parecidos a ellos, pero que no es una próstata masculina, simplemente es una estructura diferente, con una característica parecida. ¿Vale? Pues nuestras glándulas parauretrales, que hay un montón, que al principio pensábamos que eran 2, pero pues cada vez cuanto más estudiamos más vamos viendo que hay un montón. Algunas desembocan hacia el exterior y otras desembocan en la uretra, dentro de la uretra. Entonces la eyaculación se va a producir por estímulo de estas glándulas y de hecho no siempre está asociada al orgasmo ni al sexo. Hay situaciones, ahora os digo un ejemplo que se conoce mucho y nadie lo reconoce, y el líquido que sale, que va a ser una pequeña cantidad, tampoco es un charco, tampoco es un cubo de agua ni nada de eso, que es una pequeña cantidad, sirve en la excitación, ya empiezan a segregar que esa lubricación extra, ¿no? Que viene de la excitación y que puede salir a pequeños chorritos o no salir. Estoy chorreando. Claro, está chorreando, pero que puede además no salir así en borbotones. No. Porque va hacia el interior también, lo que muchas mujeres cuando tienen después del sexo tienen muchas ganas de orinar, también y a veces tienen gran contenido, que sería un squirting, y a veces tienen poco contenido, pero con mucha sensación, que es parte de la eyaculación, ¿no? Son cosas diferentes, pero se están confundiendo mucho. Y esto es totalmente involuntario y tampoco tiene nada que ver con el placer que se siente. Es decir, porque tengas más o menos cantidad no implica que haya más o menos placer. Porque además, de hecho, eso es muy fisiológico, es que eso no depende de ti, tú no puedes sacar esa conclusión puesto que no sabes cuánto vas a sacar. ¿Sabes lo que te digo?
¿Cuánto vas a eyacular, por así decirlo? Es que es así. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues no lo sé, porque eso depende de muchísimas variables. Por lo tanto, habrá veces que eyacules poco, pero sientas un placer inmenso y tengas un orgasmo de puta madre, y habrá veces que eyacules un montón y te pase lo mismo. Pues yo qué sé, eso es La cantidad no está relacionada en ningún momento ni con con la calidad ni con la intensidad. Claro. mucha gente, si no eyacula, parece que no ha tenido un orgasmo. Eso en el hombre pasa muchísimo y en la mujer igual, pero sobre todo hace queda claro a la gente que no tiene, por no tener un squirting, que es una gran cantidad, o una eyaculación, no tiene nada que ver a que no haya placer lo primero y que no puedas llegar a un Claro, orgasmo. no tiene nada que ver. Nada. Un caso de eyaculación muy frecuente que todo el mundo conoce, pero ya os digo, nadie reconoce, sucede en el embarazo. Al final del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, a casi todas las mujeres les pasa en algún momento que de repente notan ¡bum!, cómo sale una gran cantidad de líquido. ¿Vale? Suele ocurrir que como la cabeza del bebé está muy metida, está comprimiendo las glándulas parauretrales, las va estimulando, además les sucede cuando están con más frecuencia cuando están paseando, cuando están mucho tiempo de pie, tal. Y de hecho las mujeres piensan, fíjate si es gran cantidad, que han roto la bolsa y se van al hospital y le hacen una tira de pH para ver si es líquido amniótico, les dicen que no, siempre además le dicen, es que eso te has hecho pis y no te has dado cuenta. Y hay mujeres que las pobres se quedan con la duda, pero hay otras que dicen, mira, que yo tengo claro que no me he meado. Vale, y vamos a definir esa gran cantidad, que es que no es que se desborde por las bragas. Claro, no, pero no tan que se Pero le es que se notan moja. como una caída y notan como si fuera también la regla, la sensación Claro, de algo así, regla, esa pero que sensación. es poca cantidad, ¿no? Cuando cae la primera vez, ¿no? El tema que en consulta te pueden llegar a venir a decir, claro, es que fui al final a urgencias, me dijeron que me había miado y claro, debo tener el suelo pélvico horrible porque yo me he miado y no me he enterado, no he hecho esfuerzo y ha sido paseando, ¿no? Y dices, y tienes que explicar un poco eso que ha dicho Ascensión, que dices, no es que tú tengas un problema ni de incontinencia ni de pérdida urinaria como tal, sino que estás en este periodo, están haciendo esta presión a nivel de la cabeza y por eso te hace esa pérdida. Y no tiene nada que ver con la excitación ni con nada de nada. Por eso Esto es lo que se llama mojabraga. si coja braga espontáneamente. Espontáneamente, claro, hombre, porque yo, por ejemplo, no he estado embarazada, pero yo he mojado bragas, claro que he mojado bragas. Y las mujeres en algún momento de su vida han mojado bragas. En alguna situación morbosa, tal, han mojado bragas de fijo, vamos. Lo que pasa que, claro, esas cosas pues no se cuentan porque son como malas, pero que son muy buenas en realidad. No pasa nada.